Hola, mi nombre es Rodolfo Antonio Nieves Victoria. Soy estudiante de la licenciatura en Matemáticas en la Universidad Abierta y a Distancia de México, UNADEM. Esa es la evidencia de aprendizaje vinculación del modelo neoliberal con el fenómeno globalizador de la Unidad 3 Neoliberalismo y Globalización de la asignatura Contexto Socioeconómico de México. El neoliberalismo es un modelo económico desarrollado hacia finales de los años 50 y principios de los 60 del siglo XX, cuyo principal exponente contemporáneo es el economista norteamericano Milton Friedman. En aquel tiempo, las teorías económicas debatían intensamente dos ideas opuestas sobre la manera de fomentar el crecimiento económico en los países. La primera sostenía la importancia central de desarrollar políticas públicas, grandes proyectos e inversiones públicas dirigidas por el Estado. La segunda, por el contrario, sostenía que estas acciones gubernamentales implicaban grandes expansiones o contracciones de la oferta monetaria, mismas que a mediano plazo culminaban en procesos de inflación. Dicha inflación se convertía después en inestabilidad y esta impedía el crecimiento económico. Como partidario de la segunda postura, Friedman desarrolló una teoría que defendía la idea de que el crecimiento económico podía fomentarse de manera estable, sin tensiones que condujeran a la alza generalizada de precios y sin las grandes obras públicas gubernamentales, aumentando la oferta millonaria a un ritmo constante. Es decir, si incrementamos de forma continua la cantidad de monedas, dinero, en un país con una economía de competencia y libre mercado, se produce una oferta monetaria que, a manera de crédito, acelera las transacciones productivas y, por lo mismo, genera un crecimiento económico. De ahí que su teoría se conozca como monetarista. Esta postura privilegia a las empresas económicas privadas, los empresarios en búsqueda de su ganancia y la competencia entre ellas. Las considera instrumentos eficientes que, al buscar su ganancia, hacen que las actividades económicas se incrementen y su eficacia es mejor y más estable que la intervención del gobierno en la economía. Puede decirse que esta teoría retomó los principios económicos del liberalismo del siglo XIX, por lo cual se le conoce también como neoliberalismo. ¿Qué retoma el neoliberalismo de estos principios? El neoliberalismo promueve la primacía de la libre competencia entre las fuerzas económicas como determinante del sistema. Esta debe fijar los montos de la oferta y la demanda de bienes y servicios, los precios de los mismos, las políticas de empleo y salario, los volúmenes de exportaciones e importaciones, etc. Y para que la competencia opere satisfactoriamente y rinda los frutos esperados, se requiere un mercado libre, sin trabas ni obstáculos. Lo anterior quiere decir que todo aquello que en países como el nuestro, donde por décadas la economía estuvo dirigida por un Estado que se percibía como correctivo y regulador de los desequilibrios derivados de la libre competencia y que podía y o debía intervenir en la economía para impulsarla, el neoliberalismo representaba un giro de 180 grados. En México, el modelo de desarrollo estabilizador, vigente de alguna manera de 1954 a 1982, concibió la intervención del Estado-Gobierno en la economía como instrumento para evitar los desequilibrios económicos, que son pobreza extrema de grandes sectores sociales, desigualdad social abismal entre las clases sociales, atraso tecnológico, etc., derivados de una especie de capitalismo salvaje experimentado durante el porfiriato. Pues bien, ahora con el neoliberalismo, las medidas reguladoras del mercado son vistas como factores de distorsión. Los factores de distorsión son las reglas o disposiciones que deforman las condiciones ordinarias del mercado y evitan la libre competencia entre oferta y demanda entre compradores y vendedores de bienes y servicios. Por ejemplo, el impuesto a un producto extranjero lo encarece artificialmente e inhibe su venta ante los consumidores. Así, el producto extranjero puede ser de mejor calidad y más barato, pero con un impuesto elevado se vuelve más caro. Esto perjudica al consumidor, quien ya no lo puede adquirir y debe conformarse con productos ineficientes. Ambas cosas contradicen el espíritu de superación de la competencia del mercado libre.
Las ventajas de este modelo son obvias: mayor producción y mayor comercio, lo que indica mayores ingresos y mejor distribución per cápita del mismo. Pero detrás de esta utopía materialista se esconden diversas circunstancias que la razón comunicativa aún no ha sido capaz de expandirlas y alertar sobre sus consecuencias a largo plazo, sobre todo en los campos que no tienen relación estrecha con el económico, sino con la justicia penal. Cierto, el neoliberalismo no es solo un Estado que protege el mercado, sino un sistema que busca controlar la ideología de sus integrantes. Al hacer un análisis del neoliberalismo y la globalización en mi entidad, me doy cuenta de que sí se ha aplicado mucho, principalmente en la zona donde yo me encuentro, que es el estado de Quintana Roo, puesto que existen muchas empresas internacionales que tienen puestos sus hoteles. Por ejemplo, el Riu, toda la gama de Xcaret, que incluye Xel-Há, las tiendas de conveniencia, que viene siendo las tres más grandes, es Sam's Club, City Club, Costco, y sus variantes que vienen siendo Walmart, Bodega Aurrerá, Soriana. Esas son empresas que han llegado a partir de la globalización y han tenido que convivir en un libre mercado. Gracias por su atención.